Ejercicio número 6. Dos árboles están en las orillas opuestas de un río, como vemos en la figura. ¿Ve? Se mide una línea de referencia de 100 pies del árbol T1 y de esta posición se mide un ángulo B a T2. Muy bien, a T2. Que resulta de 29,7 grados. Si la línea de referencia es perpendicular, la línea de referencia es perpendicular al segmento de recta entre T1 y T2, calcule la distancia entre los dos árboles. A calcular la distancia entre los dos árboles. Ahí tenemos la figura, fíjense, 90 grados se está formando con esta perpendicular entre los árboles. Beta, beta es cateto opuesto. Muy bien, beta, ¿cuánto vale los ángulos? Identifiquemos los ángulos. Tenemos aquí al lado 100 pies, tenemos el ángulo, el río. Veamos. Como se ve en la figura, se mide una línea de referencia de 100 pies del árbol T1. Aquí está la referencia del árbol T1. Y de esa posición se mide un ángulo B a T2. Beta, muy bien, este es beta. Beta, entonces aumentamos beta, beta, a T2. Que resulta 29,7 grados. Tenemos 29,7 grados. Y si la línea de referencia es perpendicular al segmento de recta T1 y T2, calcule la distancia entre los árboles. Muy bien. Tenemos el ángulo beta. Me pide la distancia entre estos dos árboles. La distancia entre estos dos árboles, D le pondremos. D. Está la distancia entre esos dos árboles. Separan en el ángulo. Separan en el ángulo. Miran. Cateto opuesto, lo que necesito, sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente. ¿Tangente de quién? ¿Dónde se han parado? Beta. Entonces anotamos tangente de beta. Tangente de beta es igual. Cateto opuesto, distancia que necesitamos encontrar. Sobre cateto adyacente, 100 pies. Sobre 100 pies. Cateto adyacente 100 pies. Necesitamos despejar distancia. Beta hay también, pero tenemos el valor de beta. Este que divide al otro miembro a multiplicar. Será entonces 100 pies. 100 pies va a ir a multiplicar a tangente de beta. Beta, tenemos el ángulo beta. El ángulo beta es 29,7 grados. 29,7 grados. Igual a la distancia. Seguimos. Distancia va a ser igual. 100 por 29, tangente de 29,7 por tangente de 29,7. Vamos, ¿cuántito nos sale? 29,7. 57,04. 57,04. ¿Qué cositas? Pies. Ahí está, pies. Ese es el ancho del río. Por lo que queda resuelto el ejercicio número 6.